Declarado en 1931 Monumento Nacional Histórico-Artístico, Santa María de Melque es el edificio mejor conservado del período visigodo en la península ibérica. Fue un conjunto monástico en los siglos VII y VIII, levantado sobre una antigua villa romana. El templo se localiza en medio de un extenso patio que formaban las naves que completaban las dependencias del monasterio. En 1993 fue declarado Bien de Interés Cultural como sitio histórico, ya que este enclave está compuesto por una iglesia, los restos arqueológicos de un monasterio y un centro de interpretación. Este complejo se ubica en un entorno de unas 29 hectáreas, donde podremos ver los restos de varias presas de agua y terrazas agrícolas artificiales que formaban también parte de este sitio. Estos monasterios se han mantenido, al menos Melque, pues precisamente por su aislamiento, que es lo que buscaban los monjes, buscaban soledad, que es digamos el principio de las reglas de San Fructuoso y otras reglas que estuvieron vigentes durante la época visigoda, ¿no? Hay que imaginarnos pues, unas dependencias monacales con una iglesia central, rodeada de una muralla. Hoy ha desaparecido la muralla, pero la verdad que con la recuperación de todas estas labranzas y casas de labor, pues nos pueden dar una imagen aproximada de lo que pudo ser. Este edificio surge a raíz de un enterramiento. En el famoso arcosolio que tenemos aquí a mi mano izquierda, se contaría la tumba. La tumba no sabemos exactamente de quién, pero sí por cuestiones etimológicas que han descifrado distintos investigadores y también por su posición geográfica, por la magnitud que tiene el edificio. Es que es espectacular, que eso es muy importante. La persona que aquí ordenó enterrarse y se levantase este complejo monástico tuvo que ser una persona vinculada a Toledo, una persona vinculada a la Urs Regia, una persona vinculada al oficio palatino, al aula regia, esos fideles regi que encontramos en las fuentes. Por lo tanto, una persona de mucho peso, fácilmente vinculada al ámbito civil y que, gracias a que está aquí enterrada, podemos disfrutar de este espacio. El reino visigodo de Toledo del siglo VII sería la matriz o la raíz política, ideológica e identitaria de este país. Toledo es la gran capital, la Urs Regia, la ciudad de los reyes. ¿Eso qué provoca en los alrededores de Toledo y concretamente en el lugar que nos encontramos, en la comarca de los Montes de Toledo? Pues que por un lado me atrevería a decir que la comarca de los Montes de Toledo seguramente sea la que contiene mayores restos de época visigoda, espectaculares. El mayor ejemplo es en el que nos encontramos, Santa María de Melque. No se queda solo en ese edificio religioso que se concibió como un panteón funerario de un dux importante de la corte visigoda, una persona que podía ser elegida como rey, sino que tiene todo un conjunto productivo alrededor de él. Los Montes de Toledo en la época visigoda les consideran como la Tebaida toledana, ¿no? Es decir, los Montes de Toledo es el lugar de retiro, el lugar propio, donde pueden levantar monasterios de vida contemplativa, en la mayoría de los casos, ¿no? Por lo tanto, la ubicación de Melque pues hay que enmarcarla en este contexto. Por aquí pasan cañadas, sendas que nos llevarían desde Ávila a Córdoba y también hacia Mérida. Por lo tanto, es un lugar bien comunicado. Y los monasterios, ojo, y esto es muy importante, pasan a ser herederos directos de lo que había significado las villas romanas. Las villas romanas del siglo V, como focos económicos y como focos simbólicos, esa herencia, como comento, pasa directamente a los monasterios. Un monasterio es un centro de producción económica, es un centro de ordenación del territorio, del paisaje, pero además también es un centro donde se muestra una estética religiosa y una estética del poder. Sin olvidar, por supuesto, que también es un punto de la redundancia de difusión de la cultura, tanto religiosa como artística. En
iglesia es un conjunto magnífico, perfectamente conservado, con sus diferentes fases, y luego en el contexto de la sede regia toledana, que no se han conservado estas iglesias o estos edificios monásticos de lo que nos habla la fuente, pues prácticamente hasta la fecha era el único testimonio que conocíamos desde el punto de vista de la cultura arquitectónica. Es un monumento excepcional en la historia del arte español, no solamente de nuestra provincia o de nuestra región, no. El monasterio tiene una importancia nacional, incluso europea. Lo primero que te llama la atención es esa monumentalidad casi ciclópea de la construcción. La estructura externa es una estructura lineal, pero una vez que entras dentro de la iglesia desaparecen las líneas, aparecen, digamos, curvas, aparecen esos arcos torales tan impresionantes que te trasladan pues a monumentos romanos. La magia y la mística del lugar, porque muchas veces, claro, podemos ir a Toledo en busca de ese Toledo visigodo. Seamos sinceros, es difícil encontrarlo, pero muy cerquita de Toledo sí podemos encontrar esa magia, esa trascendencia, esa importancia, esos símbolos materiales que significó el reino visigodo de Toledo. Y uno de esos lugares espectaculares y fantásticos es Santa María de Melque. Y uno de los valores, yo creo, más interesantes de Melque es que fue adquirido por la Diputación de Toledo hace ya 50 años, ¿no? Y bueno, la Diputación ha ido invirtiendo primero en la recuperación arquitectónica del edificio, que es un edificio consolidado, en una visión más amplia, no solo del edificio en sí mismo, sino de las instalaciones alrededor, que eran de época moderna y contemporánea. Eso es una visión totalmente moderna de conservación del patrimonio, que solo en los últimos años la estamos adquiriendo. Yo, como historiador, como divulgador y como amante y estudioso de esta época, me parece que la recuperación que se ha hecho de Santa María de Melque, de la propia iglesia, que nos hace, como te decía, y perdón que me repita, trasladarnos a esa Hispania visigoda, ese Toledo visigodo, esa Santa María de Melque visigoda del año 670, 80, 90, es espectacular. Y luego también se ha visto como un espacio polivalente, no solo se explica la iglesia y los espacios en sí mismos, sino también la cultura visigoda, y luego algunos de los espacios se utilizan para la difusión y para exposiciones vinculadas a becas y proyectos que tiene la Diputación de Toledo. Y es muy importante el tener un edificio tan bien conservado, tan bien restaurado, que vaya acompañado de un centro de interpretación en el cual la gente, las familias puedan situarse, puedan entender el porqué. Lo cual, bueno, pues lo convierte en un pequeño centro cultural, ahí en un entorno rural, que yo creo que esta es una política sumamente importante si queremos tener arraigo de nuestras poblaciones y el acceso a la cultura. Y a destacar el esfuerzo importante que se ha hecho por mantenerlo abierto pues prácticamente 365 días al año durante más de 12 horas, ¿no? Que eso es un esfuerzo importantísimo y súper valioso, que le permite tener una cifra de visitantes altísimas para un espacio de este tipo. Esta auténtica joya de la España visigoda, de la historia del arte española de la segunda mitad del siglo VII, sea un tesoro a valorar y a conservar. El sitio histórico de Melque fue abierto oficialmente al público en el año 2003 y ampliado con el centro de interpretación junto al templo principal en el 2011, con nuevos espacios y contenidos de las nuevas investigaciones realizadas. El enclave se encuentra a 8 kilómetros de la localidad toledana de San Martín de Montalbán, a 45 kilómetros de Toledo. Pero este entorno está repleto de lugares interesantes. Uno de ellos, prácticamente a tiro de ballesta de Melque, es el imponente castillo de San Martín de Montalbán. Pasear por el camino que conduce a esta fortaleza tiene un premio añadido: la sorpresa de encontrarte de repente a este coloso, a pocos metros de llegar, no tiene precio. En principio fue una alcazaba musulmana que después con el tiempo fue edificada como fortaleza pues para proteger y albergar a una sociedad en caso de peligro exterior. Ha pasado por muchas manos, muchos reyes, muchos nobles, y el resultado final es esto que podemos ver aquí detrás de nosotros. Sí que tuvo una relación bastante estrecha con Santa María de Melque, sobre todo en la época templaria. Desde 1221 a 1307 el castillo fue propiedad de los templarios, de la Orden del Temple,
y si bien es cierto que la fortaleza de Montalbán se fue considerando como un centro militar propiamente dicho, Santa María de Melque fue el centro religioso y espiritual de la tercera encomienda más importante del reino castellano, que fue la de Montalbán. Hubo dos asedios importantes, uno tuvo lugar en 1420, cuando estuvo aquí el padre de Isabel la Católica, Juan II de Castilla, que estuvo asediado por su primo y cuñado, el infante Enrique de Aragón, simplemente huyendo de él desde Talavera de la Reina, ¿no? El sitio más seguro que pudo encontrar este monarca fue aquí, la fortaleza de Montalbán, y aquí permaneció durante 23 días. Eso fue por una parte, y por otra también importante fue otro asedio a manos del marqués de Villena, Juan Pacheco, y la viuda de Álvaro de Luna, la condesa de San Esteban de Gormaz, doña Juana de Pimentel. También estuvo aquí refugiada y al final pues se salió, ¿no? Apareció, digamos, tuvo más remedio que salirse en manos de Juan Pacheco y fue lógicamente consiguió su propósito. Bueno, el castillo ya solamente se puede visitar de forma guiada cultural, tanto los fines de semana, por la mañana, los sábados, por la tarde también, igual que los domingos. Y bueno, la recomendación que yo haría es simplemente que vengan motivados, aparte de por la Orden del Temple, por la historia de España que tuvo lugar aquí. De los templarios de Montalbán se conoce realmente poco, realmente con fuentes fiables se conoce relativamente poco, es lo que más llama la atención, pero yo digo, el castillo de Montalbán no es solamente la Orden del Temple, hay mucha más historia, como os he hablado de Juan II, de Juan Pacheco y de muchas curiosidades arquitectónicas que están ahí y que hay que saber verlas. Por lo tanto, la gente que le gusta la historia, le gusta la arquitectura militar medieval, pues aquí puede encontrar un pozo, la verdad es que bastante grande. Esta fortaleza está rodeada en su cara norte y por el oeste por el arroyo del Torcón, que lo serpentea a través de un profundo valle. Por ello, en esta parte del castillo, los lienzos de muralla son de menor altura. En la cara norte y parte de la cara este, las defensas son mucho mayores y existe una larga barbacana. En el interior es posible localizar los aljibes que almacenaban el agua en época de asedio y unas estancias en una de las torres. Muy cerca del castillo de Montalbán, arroyo arriba y accesible a través de un camino que se indica desde la carretera, encontramos el vestigio más antiguo de nuestro recorrido. El dolmen de San Martín es una construcción megalítica de la Edad del Cobre, de carácter funerario, con una cripta de forma circular ya colapsada. La forman una sucesión de losas clavadas en la tierra en posición vertical y otras tantas de recubrimiento en posición horizontal sobre ellas. Su función más aceptada sería la de enterramiento colectivo. Otros elementos no menos interesantes que podemos descubrir paseando por la zona son los molinos de agua. En el arroyo Torcón funcionaron 6 de ellos en el término de San Martín de Montalbán en el 1780. En la actualidad, y muy cercanos a la localidad, los restos de 3 de ellos son los que nos podemos encontrar en la zona, denominados Molino de Arriba, Molino de En Medio y Molino de Abajo. Se trata de molinos de rampa de 2 bocas. La construcción encontrada se compone de una edificación con varias fases. Primero el agua se embalsa aguas arriba del Torcón. Discurre por un canal que hace bajar con fuerza hasta llegar a las bocas, cae por las rampas y mueve las piedras de moler. En el interior, muy deteriorado, se conservan aún las piedras de moler, pero no se conserva la maquinaria propia del molino. Nos encontramos en el conocido aquí en San Martín de Montalbán como Molino de Arriba. Es uno de los 3 molinos que hay actualmente en el cauce del arroyo Torcón, a su paso por el término de San Martín de Montalbán. Este molino en concreto es un molino hidráulico harinero, es decir, la funcionalidad que tenía este molino era traer el trigo y molerlo para obtener harina con la que después se hacía el pan. Es una zona donde aquí en San Martín de Montalbán se encuentran los restos más antiguos de poblamiento, ¿no? Que datan del bronce, ¿no? En este caso. Es un pueblo que tiene un entorno privilegiado, en el sentido de que tiene, por ejemplo, un medio natural muy variado, muy rico, y también una riqueza cinegética muy importante, así como restos de otras culturas, en algún caso pues, que son quizá de los más importantes que puede haber en España, como la ermita de Melque, Castillo de Montalbán,
tumbas antropomorfas, dólmenes, todos estos restos, insisto, desde la edad del bronce hasta la actualidad, pues están todavía en el término, en muchos casos, por descubrir. Otra pieza interesante en este recorrido, conocido por los lugareños pero desconocido por muchos, es el puente romano La Canasta, un curioso paso pétreo en medio de un agradable entorno natural junto a nuestro acompañante inseparable, el arroyo Torcón. Para encontrarlo existe un camino señalizado de unos 4 kilómetros hasta llegar a un vado del arroyo. Siguiendo su cauce aguas abajo, podremos verlo tras caminar unos 15 minutos. Es el vestigio mejor conservado de lo que fuera una calzada romana secundaria que unía la legendaria ciudad de Bascos, en Navalmoral, y la ciudad de Toledo. Hoy, el pequeño puente permanece perdido sin llevar a sitio alguno, impertérrito a pesar del calor y las lluvias de siglos. Se mantiene en pie lo más alto del profundo corte de piedra que el Torcón traza hasta llegar al Tajo. Todavía conserva sus 3 ojos, sostienen su sólida estructura sillares de piedra y ladrillos. Un sarcófago es un recipiente, normalmente esculpido en piedra, cuya función es la de contener un cadáver. Etimológicamente, la palabra sarcófago, del latín sarcófagus, podría traducirse como el que devora la carne. Muy cerca de Melque, localizadas a casi 4 kilómetros del pueblo en dirección este, y junto al cauce del arroyo de Ripas, encontramos señalizadas varias sepulturas antropomorfas paralelas, esculpidas en un afloramiento de roca a nivel del suelo. Son de tamaño muy similar y aparecen muy juntas, con la forma de la cabeza diferenciada del resto del vaciado y con una orientación de este-oeste. Los Montes de Toledo es una comarca muy rica en necrópolis que corresponden a 2 épocas muy diferentes. Hay necrópolis de origen romano, o tardorromano, y hay necrópolis de repoblación. Siempre que hablamos de necrópolis rupestres. En Ripas corresponden a un periodo pues, posiblemente del siglo XII, o a partir del siglo XII. Son tumbas antropomorfas, son propias de la repoblación. Se repiten pues a lo largo de la cordillera, especialmente, incluso dan nombre a pueblos, como los Navalucillos. Un lucillo es una tumba. Y en Navalucillos también se encuentran algunas. La verdad que no son tumbas ninguna de origen musulmán, todas son cristianas o paganas, como ocurre en el caso de Malamoneda, por ejemplo. Es un cementerio, un gran cementerio de origen romano, hay tumbas del siglo I hasta el siglo IV. Estas necrópolis de repoblación, al no encontrar tapas, pues están todas destapadas, están todas abiertas, e incluso las tapas las han aprovechado en construcciones y demás, pues están vacías. Pues no hemos encontrado tumbas que sería interesante. Encontrar una tumba sellada y tapada nos daría las claves y las podríamos fechar mejor todas. Pero no nos equivocamos mucho si hablamos del siglo XII. Así como, por ejemplo, las tumbas musulmanas sí que están orientadas, las tumbas judías incluso también están orientadas, incluso cristianas también las orientan, pero en este caso no. En este caso, las que yo conozco, siguen la alineación natural de la roca. Disfrutar de esta zona no solo es historia y arqueología. Pasear por estos senderos y descubrir su naturaleza es algo de lo más recomendable. Melque es también un magnífico punto de partida para adentrarse en la comarca de los Montes de Toledo. A escasos kilómetros de Navarmosa, Menasalvas o San Pablo de los Montes, es posible acceder a diferentes zonas de monte de encinar o robledales, continuación de las del Parque Nacional de Cabañeros, que suponen una magnífica reserva natural. Por las inmediaciones existen interesantes senderos para pasear disfrutando de estos recursos naturales, algunos recientemente adaptados y señalizados. Tenemos un paisaje típicamente mediterráneo, con una orografía sinuosa que da lugar a que haya pequeñas crestas, pequeños cerros, vaguadas, pequeños arroyos, que normalmente son temporales, que circulan en los momentos de primavera o de épocas de lluvias en
en invierno, con una vegetación dominada por el encinar, ¿no? Y con las especies acompañantes de retama, de cornicabras o pequeñas zonas de cultivo, con lo cual tenemos un paisaje en mosaico muy rico, tanto paisajísticamente como ecológicamente. Da lugar a un encinar que es el que sustenta la base ecológica, es el que sustenta el resto fundamentalmente de la fauna de aquí, en la que dominan una gran variedad y diversidad de rapaces, ¿no? Que es lo más característico, independientemente de las especies clásicas de conejo, perdices y tal, que si no abundasen, desde luego no habría milanos, ratoneros o cualquier otra especie de rapaces que son frecuentes en la zona. Estamos en las inmediaciones de Melque, que es un edificio histórico del siglo VII, del siglo VIII, que durante todos los siglos hasta ahora ha tenido vida de manera diferente, y curiosamente los estudios que se hicieron del entorno natural, en estudios polínicos que se hicieron aquí, hace 10 siglos, pues aparece que esto hace 1000 años y menos, la Alta Edad Media, estaba poblado de pinar, cuando hoy día el pinar más cercano que hay aquí está a 100 kilómetros a la redonda, con lo cual hay esa curiosidad de que nos creemos que el paisaje que vemos y la vegetación que hay en un sitio ha sido así siempre y pretendemos conservar y mantener porque consideramos que eso es lo ideal y es lo que ha habido siempre, y eso nos demuestra que estos paisajes evolucionan, lo que pasa es que no a una escala humana, sino a una escala que nos pasa en nuestro ciclo de vida, de manera que no, somos un poco ajenos a este devenir de la naturaleza. Bueno, sobre todo respetar caminos, lindes, márgenes, es decir, es una zona montuosa pero donde está intercalado muchas zonas de cultivo, almendros, pequeñas zonas de cereal. Lo principal es que todos podamos disfrutar del entorno, pero todos debamos respetar a las propiedades por las que pasemos, ¿no? Entonces, sobre todo, ser respetuosos, todo aquello que traigamos en una mochila nos lo podemos llevar en la misma mochila y con menos peso, seguro, y que desde luego no crucemos y pisemos por zonas donde no debamos. Te invitamos a descubrir todos estos recursos que podemos encontrar en la zona: naturaleza en estado puro y riqueza monumental ancestral. Recién cumplidos los 50 años de su adquisición, Santa María de Melque es el único templo perteneciente a la antigua iglesia hispana altomedieval que ha llegado completo hasta nuestros días. Este es el gran valor de un monumento que es único y un referente para la cultura de la Alta Edad Media.